del almud o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya que salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que midís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y tener nuestra predicación de esta mañana. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar por este medio, Señor, alabándole, glorificándole. Señor, ahora nos vamos a dedicar al estudio de su palabra. Le rogamos que su palabra penetre en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que lo podamos llevar a nuestra vida práctica, que su Espíritu Santo nos ilumine y que sea Él, a través de las Escrituras, el que le hable a sus hijos. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, si ustedes recuerdan, en el culto navideño tuvimos una meditación acerca de Jesús como la luz del mundo. Pues bien, amados hermanos, si nosotros intercalamos, si nosotros comparamos esas palabras con las que Jesús dice allí en Mateo capítulo 5, donde nos dice que nosotros somos la luz del mundo, nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús está diciendo es que nosotros somos un pequeño reflejo o una pequeña chispa de aquella luz. Nosotros, amados hermanos, repetimos constantemente en nuestra vida cotidiana que somos la luz del mundo. De hecho, le decimos a los hermanos: recuerden que nosotros somos la luz, recuerden que nosotros debemos alumbrar. Pero, amados hermanos, la pregunta sería: ¿cómo alumbro? ¿Qué es ser la luz del mundo y cómo alumbro? Jesús no solamente dice que somos la luz, dice que somos la sal, y podríamos entender un poquito mejor la sal, dado que la sal es la que preserva los alimentos para que no se echen a perder, de tal manera que pudiéramos decir que nosotros, en el sentido de la sal, somos los que preservamos para que este mundo no esté más caído de lo que por sí pudiéramos decir que ya está. Pero en la luz me temo que a veces no entendemos tanto qué es lo que significa que somos la luz del mundo. De hecho, amados hermanos, en estos tiempos de pandemia, de dificultad, donde muchos de nuestros hermanos están enfermando, donde muchos de nuestros hermanos están muriendo, donde muchos de nuestros familiares están muriendo, decimos que la iglesia debería seguir alumbrando, que la iglesia debería de ser esa luz en medio de esa oscuridad. Pero ¿qué significa esto, amados hermanos? Bien, en este capítulo 4 de Marcos comienza diciendo que Jesús nuevamente enseñaba junto al mar. Es decir, el contexto de este pasaje, amada iglesia, es una enseñanza que Jesús está dando. Esto enfatiza que el Señor Jesús les estaba dedicando tiempo a la instrucción de las personas. De hecho, si observan el capítulo 3, versículo 1, vayan ahí, nos dice que Jesús enseñaba en la sinagoga. Miren cómo Jesús va a enseñar en diferentes ambientes. Marcos capítulo 3 versículo 1, Marcos 3, 1, dice la palabra: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Nos vamos a percatar que la enseñanza de Jesús, amados hermanos, siempre se da en los momentos de necesidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la luz? Bueno, lo vamos a descubrir en unos momentos. Entonces, en el 3.1, Jesús va a dar enseñanza en el ambiente de un hombre que tiene seca una mano. Después de ahí Jesús sale, amados hermanos, y vemos que una gran multitud lo seguía. Pero Jesús, después de orar, solamente elige a los 12. Vemos en el ambiente los conflictos para con los religiosos de aquel tiempo.
De hecho, estos conflictos subían cada vez más de tono, tanto que los suyos pensaban que ya no estaba en uso de sus facultades. ¿A quién me refiero con los suyos? Bueno, dice la Biblia que su madre y sus hermanos dudaban de quién era él porque decían que ya estaba fuera de sí. Por su parte, los religiosos decían que lo que él llevaba a cabo era por obra del diablo. Tras venir a verlo su madre y sus hermanos, Jesús les deja claro que su familia son los que hacen la voluntad del Padre, y después va a llegar a este mar donde va a dar esta enseñanza. Probablemente este mar se ha ubicado en Cafarnaúm, ya que en el contexto no lo dice. Vean el capítulo 2 versículo 1. ¿Por qué los estoy retrocediendo de capítulos, amados hermanos? Para que entendamos el contexto donde Jesús habla de nosotros o de su iglesia, en este caso sus discípulos, como la luz. Capítulo 2 versículo 1. Miren en dónde estaba Jesús. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Nos dice que Jesús entró en Cafarnaúm y no menciona después que salió de ahí. Además, también la referencia que hace el capítulo 3 versículo 7 sobre este mar. Vean el capítulo 3 versículo 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Vean el versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué en Cafarnaúm? Porque Cafarnaúm era una reunión donde hacían transacción marítima, en este caso de peces y otras cosas. Es decir, que ahí se reunía gran número de gente, y ahí es donde Jesús va a dar esta enseñanza. Jesús se va a retirar de ahí con sus discípulos, la gente los sigue, lo cual da el sentido del por qué Marcos dice que otra vez enseñaba junto al mar. Quiere decir que no era la primera vez que Jesús enseñaba ahí. ¿Se dan cuenta? Jesús había enseñado por lo menos una vez más ahí. Pero ¿qué era lo que Jesús enseñaba? ¿Qué era lo que rodeaba? ¿Qué es lo que rodea a la enseñanza de la luz? Miren, lo que Jesús enseñaba en esa ocasión era la parábola del sembrador. Era la palabra del sembrador, la cual ilustra 4 tipos de tierra, es decir, 4 tipos diferentes de hombres. En ella se explica que Jesús es el sembrador y la semilla es la palabra. El primer tipo de hombre es quien oye la palabra, pero enseguida Satanás se la quita. El segundo es el que oye con gozo, pero no hay raíz en él. Y cuando es probado por padecer la palabra, lógicamente tropieza. El tercero es aquel que oye la palabra, pero los afanes de esta vida no dejan que dé fruto. Y el último es aquel que oye y da fruto. Jesús tiene aquí 2 tipos de audiencia. Una general, mucha gente. Vean el capítulo 4 versículo 1. Capítulo 4 versículo 1 de Marcos. Otra vez Jesús enseñó, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Se dan cuenta? Jesús le cuenta la parábola del sembrador a una gran multitud, a quien solamente se las va a mencionar y ya. La segunda audiencia es a quienes Jesús explica la parábola, y esta únicamente son sus discípulos. Únicamente son sus discípulos. Vean el 4:10 de Marcos. 4:10 de Marcos. 4:10 de Marcos dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
Si comparamos, amados hermanos, esto, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de la luz del mundo no es para el público en general. El mensaje de la luz únicamente es para sus discípulos. Es decir, que Jesús está ligando a aquellos hombres donde cae la semilla y dan fruto con la luz del mundo. Es como si Jesús dijera: el mensaje de la luz del mundo es para ustedes, mis discípulos. Si ustedes comparan el 4:10 con el 4:21, podemos definir que es a este segundo grupo a quienes les continúa hablando. Vuelvan a leer el 4:10. Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Vean el 4:21, también les dijo. ¿Se dan cuenta? A los que les está hablando en el 4:10 son a los mismos que les está hablando en el 4:21. ¿De qué les habla Jesús? De la luz, de esa maravillosa luz que alumbra. Por lo cual, amados hermanos, el título de nuestra predicación es Iluminando en la oscuridad. Iluminando en la oscuridad. A través de este texto, Jesús va a enseñar la importancia de que los creyentes alumbren a la gente que vive en tinieblas. Así que nosotros el día de hoy vamos a aprender la importancia de alumbrar en la oscuridad. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? La importancia de alumbrar en la oscuridad. Y lo vamos a hacer, amados hermanos, a través de tres puntos o tres apartados. El primer apartado es que la luz es para alumbrar, versículo 21. La luz es para alumbrar, versículo 21. Número 2, que la luz se manifiesta. La luz se manifiesta en el versículo 22. Ese sería nuestro segundo apartado. Y nuestro tercer apartado, amados hermanos, es que la luz da fruto. Versículo 23 al 25. Versículo 23 al 25. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro primer apartado. Que la luz es para alumbrar. Versículo 21. Versículo 21. Déjenme pasar la Biblia de este lado, amados hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Dado que Jesús termina la parábola con aquellos que reciben la palabra y da fruto, deben hacerlo dando lo que han recibido. Ellos han recibido luz, así que deben dar esa luz a los demás. Tomando en cuenta que el contexto nos dice que se ha recibido la palabra, lo que se debe dar ahora a los demás es la palabra. Déjenme repetir esto. Dado que el contexto menciona que esa luz que se ha recibido es la palabra, lo que el creyente debe dar a los demás es la palabra. Amados hermanos, la primer función de que la luz alumbre es el compartimiento de la palabra. La Biblia, amados hermanos, en muchas ocasiones nos da evidencia de que la luz que alumbra a través del creyente es la palabra de Dios. Por ejemplo, vayan al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se dan cuenta?
Primeramente va a decir que es una lámpara que enfoca de manera directa, es decir, a los pies del creyente, es decir, que la palabra alumbra el camino o más bien los pasos que va dando el creyente. La palabra es una luz particular que alumbra los pasos del creyente. Pero además va a decir, y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, no solamente es una lámpara particular, sino una luz general. Miren lo que dice, lumbrera a mi camino. Es algo que va por encima, que alumbra todo alrededor, que permite ver en dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Entonces, ¿cuál es la luz que alumbra al creyente? Que el creyente tiene que dar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y ese es el contexto. En la parábola del sembrador, lo que ha recibido el creyente es la palabra, ahora tiene que dar la palabra. Amados hermanos, en estos tiempos de dificultad, la gente necesita ánimo. Nuestros hermanos necesitan ánimo. ¿Qué mejor ánimo, amados hermanos, qué mejor aliento que compartir con ellos la palabra de Dios? Debo de saber esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque regresando a Marcos capítulo 4 versículo 21, Jesús usa dos ilustraciones: el candelero donde se pone la luz para que lumbre, y el almud y la cama donde se puede esconder. Déjenme repetir esto. Regresando a Marcos capítulo 4 versículo 21, Jesús va a usar dos ilustraciones. Ahora que sabemos que esa lámpara o esa luz que se ha recibido puede referirse a la palabra de Dios, va a usar dos ilustraciones donde se pone la luz para que alumbre. Número uno, el candelero, pero la otra ilustración es el almud y la cama donde se puede esconder. Vamos a explicar esto. En aquel tiempo, la luz se ponía en un pequeño tazón que tenía en sí o al final un pico y una mecha, y contenía una porción de aceite que era el combustible, y este se colocaba en un candelero que era un pequeño anaquel que salía de la pared. Eso lo usaban para alumbrar la oscuridad del lugar. Entonces, la primera ilustración es un pequeño tazón con un pico y una mecha al final que tenía una porción de aceite. Grábense esto: una porción de aceite que era el combustible, y este se colocaba en el candelero, que era un pequeño anaquel que salía de la parte superior en la pared. ¿Para qué? Para que alumbrara todo. Contrario a ello, el almud y la cama donde la luz se escondía y dejaba de alumbrar el lugar, ya que el almud era una cierta medida para dejar el lugar árido, por decirlo de esa manera, y la luz no se mantenía prendida. El almud era como una pequeña tacita que ponían encima de la mecha, y lógicamente iba apagando esa luz. Y la cama era donde se escondía. Debajo de la cama se ponía ese pequeño tazón que contenía la mecha y el pico para que alumbrara. Entonces Jesús está hablando de dos cosas. Número uno, agarrar el tazón con el combustible, prenderlo y dejar que alumbre, o poner la pequeña tacita encima de la mesa, pero no solamente conforme con ello meterlo debajo de la cama. Es decir, algo apagado para esconderlo. Algo apagado para esconderlo. Amados hermanos, por una parte, el pequeño tazón significa el cuerpo cristiano, el hombre que ha recibido la luz. El combustible puede ser una referencia al Espíritu Santo.
En este caso, la luz es la palabra. Por su parte, amados hermanos, el almud y la cama simbolizan la pereza que también ahoga la luz. Simboliza la pereza que ahoga la luz. ¿Qué está diciendo Jesús entonces en el versículo 21? Vamos a volver a leerlo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: ¿acaso la palabra que ustedes han recibido no es para mostrarla a los demás en vez de esconderla, ahogarla y no compartirla? Podríamos parafrasear el texto de esta manera. Jesús está llamando a esta buena tierra, tomando el contexto, al servicio de compartir la palabra, no a la pereza. Amados hermanos, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de dolor, la iglesia debería de estar alumbrando a través de predicar la palabra a todas aquellas personas que no tienen a Cristo. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios debe tener el control sobre la vida del creyente, que su testimonio sea impactante para los demás a través de su vivencia de la palabra. Es decir, que sus pensamientos, palabras, acciones sean manejadas y determinadas por la palabra de Dios de tal manera que contagie a los que rodean. Eso es que la luz se ponga en el candelero. ¿Qué es que la luz se ponga en el candelero? Que la palabra de Dios sea lo visible en la vida de los creyentes. Vayan a Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses 3:16 dice de esta manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Lo notan? La luz que el creyente ha recibido y que ahora tiene que compartir es la palabra de Dios, pero no solamente la palabra hablada. No solamente la palabra hablada. Al menos Jesús no tiene en mente únicamente la palabra, sino lo segundo, amados hermanos, es el resultado de recibir la palabra. ¿Qué? Las obras, el testimonio. Lo que Jesús está diciendo cuando dice que la luz se pone en el candelero para que alumbre, es que cuando se recibe la palabra, esta se va a mostrar en el creyente a través de sus acciones. No podemos decir únicamente recibo la palabra, pero no actúo. No, implicación Santiago capítulo 2, no solamente hay que ser oidores, sino hacedores. Pero Jesús en el contexto de esta parábola lo va a mencionar. Jesús en el contexto de esta parábola lo va a mencionar, pero quiero que lo veamos en su paralelo. Vamos a verlo en su contexto paralelo. Vayan por favor a Mateo capítulo 5 versículo 16. 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 Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 14 para que veamos que ese es el contexto. Dice: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Escuchen. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, propósito para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquella luz que es la palabra de Dios que se ha recibido se debe de manifestar a los demás a través de las obras. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios, amados hermanos? Que recibo, pero también hago. ¿Se dan cuenta? Entonces, las dos ilustraciones que Jesús está enseñando en este texto es que, número uno, recibes la palabra de Dios, esta la compartes y la respaldamos con los hechos. Eso significa, amados hermanos, que la luz alumbra. Pero ¿a quién alumbra? ¿A quién alumbra esa luz? Porque algunos pensamos que esa luz únicamente alumbra a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. No, amados hermanos, Jesús va a enseñar a quién debe de alumbrar esta luz. Vean otra vez Mateo capítulo 5 versículo 15 y vamos a ver al primer grupo, que se debe alumbrar. Mateo capítulo 5 versículo 15 y ahí vamos a ver al primer grupo que se debe alumbrar. Mateo 5 versículo 15. Mateo 5, 15. Dice la palabra de Dios: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, escucha, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Se dan cuenta? Cuando la palabra de Dios dice que alumbra a todos los que están en casa, se refiere a que debes alumbrar, debes ser luz, debes de brillar en medio de todos los que te rodean y son cercanos a ti. Eso incluye hermanos en la fe, familiares, vecinos. Entonces, al primer grupo que se debe alumbrar son a los que están cercanos a ti. Los que están cercanos a nosotros son los que deben demostrar la evidencia de que somos luz. ¡Wow! ¡Qué bonito hablas! ¿Qué tienes tú que hablas de esa manera? O hablar contigo me da mucha paz. O me sentía muy mal y el hecho de hablar contigo me dio tranquilidad. O hablar contigo me llena de gozo. ¿Qué es lo que hay en ti que produces esa tranquilidad, paz y gozo en mi persona? O tus palabras me dan fortaleza. Bueno, amados hermanos, estos son los resultados de la palabra de Dios a través de nosotros. Primer grupo, los que están cercanos a nosotros. Vamos a ver al segundo grupo que se tiene que alumbrar. Lucas 11:33. Lucas 11:33. Lucas 11:33. Lucas 11:33 dice de la siguiente manera: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La implicación, amados hermanos, son personas que vienen de afuera, que son exteriores y se acercan. Entonces, al segundo grupo que hay que alumbrar son a todos los que nos rodean. Compañeros de trabajo, vecinos no tan cercanos, familiares lejanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en estas dos comparaciones e ilustraciones, Jesús está diciendo que debemos ser luz para todos.
debemos ser luz para todos, para tanto los que están cercanos como para los que están lejanos. Así debe de alumbrar la luz, amada iglesia. Nuestra luz, que es la palabra de Dios, a través de nuestras obras, debe alumbrar a los que están cercas, pero también a los que están lejos. Esa es la manera en que la luz alumbra. Pero vayamos al punto número 2. La luz se manifiesta. La luz se manifiesta. Regresen a Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Algunos interpretan este texto en referencia al pecado. No es que mira, tu pecado tarde o temprano va a salir a la luz, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No tiene tanto esa implicación. El contexto, amados hermanos, acuérdense, es que el creyente ha recibido la luz. Jesús va a dar la razón más bien de lo que declaró anteriormente, por eso inicia con un porque. Los que ya tomaron la clase de hermenéutica y los que no se preocupen, aquí lo vamos a explicar rápidamente. Cuando nosotros iniciamos un texto con un porque, es la razón de lo que ha dicho anteriormente. Como si Jesús dijera, ustedes tienen que alumbrar, ahora les voy a dar la razón de por qué tienen que alumbrar. De esta manera se inicia el texto. ¿Por qué? Porque está una conjunción porque. Jesús dice porque no hay nada oculto que no se descubra. El propósito de mantener siempre algo oculto es para que un día pueda salir a la luz. Esa es la intención que tiene en el texto griego. Déjenme repetir esto. El propósito de mantener siempre algo oculto es para que un día pueda salir a la luz. Dios se fue manifestando al hombre de una manera progresiva. Es decir, que Dios no se mostró al hombre de un solo golpe. No, Dios se fue dando a conocer poco a poco a los hombres. De tal manera, amados hermanos, que cuando Jesús vino para revelar al Padre. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo revela. Jesús vino para revelar también el Evangelio, aquellos misterios ocultos en el Antiguo Testamento. Dios se revela y da al hombre con el propósito de que el hombre comparta a Dios con otros. Entonces, ¿qué significa esto de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado? Bien, en nuestra vida anterior nosotros no podíamos manifestar a Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Pero una vez que Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que ser el reflejo de Él. De tal manera que Mateo 5:48 dice, sean santos porque yo soy santo. El hecho de que yo sea santo, dice Dios, y habite en ustedes, les da la responsabilidad de que ustedes sean santos. Entonces, cuando la luz se manifiesta, amados hermanos, lo que estamos haciendo es que los demás vean a Cristo en nuestra persona. Que nosotros seamos un reflejo de Cristo. Cuando Jesús dice no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, se refiere a que aquello que estaba oculto para nosotros cuando no teníamos a Dios, ahora debe de ser manifiesto en nosotros.
Con eso en mente, vuelvan a leer el versículo 22 de Marcos 4, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Recuerden que el contexto de este pasaje dice que les hablaba en parábolas a la audiencia general, y solo les explicaba a los que estaban con él particularmente. Pero el propósito era que ellos pudieran comunicarlo. Es decir, escuchen, aquí vamos a ligar el verso 21 con el verso 22. Lo que Jesús tiene en mente aquí es decirle a sus discípulos que eran enseñados para enseñar. Déjenme repetir esto. Cuando hablamos de que la luz se manifiesta, es que ellos eran enseñados para enseñar. Los discípulos pasaron cerca de 3 o 3 años y medio con Cristo y estuvieron siendo enseñados constantemente por él. Pablo, cuando fue convertido, amados hermanos, fue 3 años a Arabia, según Gálatas, donde estuvo siendo enseñado para que posteriormente, Hechos capítulo 9, él regresara a enseñar. O sea, amados hermanos, que la luz no solamente alumbra, sino que también se manifiesta como enseñando lo que se nos ha enseñado. Otra vez, la luz no solamente nos alumbra para alumbrar, sino que se manifiesta como enseñando lo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es enseñar la palabra de Dios. Nosotros podemos hablar de la palabra de Dios aventando textos al aire, pero otra cosa es hablar del texto, explicar el texto y aplicar el texto. ¿Dónde vemos esto? Vean, amados hermanos, que esa es la gran comisión que Jesús le deja a sus discípulos. Por implicación bíblica a nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, que yo creo que todos nosotros no sabemos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y vamos a ver, amados hermanos, que hemos sido enseñados para enseñar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no basta con hablarle a la persona bíblica y citarle un texto bíblico. Así es, no basta con eso. Es hablarle a la persona que está en sufrimiento, citarle un texto bíblico, explicarle el texto bíblico y llevarlo, orientarlo a la aplicación. Miren lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús le está diciendo, hagan discípulos a los que ya eran discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de bautismo a los que ya han sido bautizados, aunque no en el Espíritu Santo, aún hasta Hechos capítulo 2, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, ustedes van a enseñar a obedecer lo que yo ya les enseñé a ustedes que obedezcan. ¿Se dan cuenta? La luz no solamente alumbra, sino que además se revela, se manifiesta. Revelar, amados hermanos, quiere decir recorrer el velo o sacar a la luz. Eso es lo que quiere decir la palabra revelar y manifestar. Recorrer el velo o sacar a la luz. Tú puedes citarle el texto bíblico a alguna persona, a cualquier persona. Pero si esa persona no entiende el texto bíblico, no va a poder dar luz, hermanos, a su alma. No va a tener, le va a traer gozo a su vida, no lo va a poder confortar. ¿Por qué? Porque le estás hablando de palabras que no entienden. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús, amados hermanos? Que el cristiano tiene que dar esa luz, pero manifestarla. ¿A qué se refiere? Citas el texto bíblico,
explicas el texto bíblico y orientas a la aplicación. Si nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, acuérdense que el contexto de la luz del mundo es toda una enseñanza, el sermón del monte. Jesús mismo está explicando y aplicando lo que significan esas palabras de su Padre. De tal manera que cuando termina el sermón del monte dice que la gente se maravillaba de sus enseñanzas, es decir, se sorprendía. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido enseñados para enseñar. Vayan a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice Romanos 10, 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera general. Pero miren el versículo 14, cómo inicia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Noten. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se dan cuenta? Esto, amados hermanos, en estos versos hay dos espirales. Uno, una espiral descendente que nos explica por qué las personas no creen en Cristo. ¿Cuál es esa espiral descendente? La iglesia no va, por lo tanto no predica, por lo tanto no oyen, por lo tanto no creen. Esa es la espiral descendente. La espiral ascendente es que para que crean tienen que oír, y para oír les tienen que predicar, y para que les prediquen tienen que ir. Déjenme repetirlo. La espiral descendente es la siguiente: ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no les predican? ¿Y cómo les van a predicar si no van? La espiral ascendente es que por tanto van, les predican, aquellos que se les predica oyen el evangelio, y los que oyen el evangelio creen. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? En estos tiempos de necesidad, de oscuridad, la gente necesita la palabra. Es lo principal, amados hermanos. La gente necesita a Cristo, necesita creer en Cristo. Pero ¿cómo van a creer si no les hablamos? ¿Y cómo se les va a hablar si nadie predica? ¿Y cómo vamos a predicar si no vamos? Entonces, ¿cómo es que la luz se manifiesta? Yendo, predicando para que escuchen y crean. Déjenme repetirlo. ¿Cómo se manifiesta la luz? Amados hermanos, yendo para predicar y que escuchen y crean. Así se manifiesta la luz. Así nosotros fuimos enseñados para enseñar. Acuérdense, hermanos, recuerden su testimonio personal. Cada uno de nosotros creímos porque creímos porque lo oímos. Y lo oímos de alguien que nos predicó. Y ese que nos predicó vino a hacerlo. Así se manifiesta la luz. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Se dan cuenta cómo tenemos no solamente que citarle los textos bíblicos al aire? No, tenemos que enseñarles para que ellos entiendan, para que ellos crean. Recuerden, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero vamos al tercer apartado.
Ya vimos que la luz alumbra, no solamente alumbra, sino que la luz se manifiesta y esto trae un resultado. Nuestro tercer apartado del día de hoy, amados hermanos, es la luz da fruto. La luz da fruto. Si la luz alumbra, si la luz se manifiesta, va a dar fruto. Versículos 23 al 25 de Marcos 4. Versículos 23 al 25 de Marcos 4. Dice la palabra: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este texto, amados hermanos, también ha sido muy mal usado dentro de la historia de la iglesia. Primeramente, dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Muchos la relacionan con la regla de oro que Jesús habla en el Sermón del Monte. No, aquí tiene otra implicación. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: mirad lo que oís. Se sigue refiriendo al escuchar, lo que escuchamos, las palabras. Y luego, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto lo relacionan con lo económico. Esto lo relacionan con lo económico de tal manera que muchas iglesias dicen: acuérdate que dice la palabra que al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Es decir, amados hermanos, que damos a entender que aquel que tiene mucho en posesiones se le dará más, y al que no tiene en posesiones aún lo que tiene se le quitará. No, el texto no está enseñando para nada esto. Vamos a explicarlo. Al igual que la parábola del sembrador, que dice que el que oye de verdad la palabra, la atiende, amados hermanos, y da un fruto, Jesús está afirmando esa misma enseñanza en este verso 23. Déjenme repetir esto. Al igual que en la parábola del sembrador, que dice que el que recibió la palabra dio fruto, Jesús está aquí diciendo lo mismo en el verso 23. ¿Por qué? Porque va a ser una comparación entre el que alumbra y el que no. Jesús dice que con la medida que se mide se les medirá. Esto quiere decir que con la misma medida que se emplee de atención para desarrollar lo que Dios ha dado, de esa misma medida será el fruto. Eso es lo que está diciendo en el griego. Déjenme repetirlo. Jesús está diciendo que con la medida que se mide se les medirá, pero está en relación a lo que escuchamos, el contexto, la palabra de Dios. Esto quiere decir que la misma medida que se emplee de atención para desarrollar lo que Dios ha dado, en esa misma medida será el fruto que se dé. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Que está diciendo que aquel que atiende diligentemente la palabra de Dios, Dios lo capacitará para dar más fruto por ello. Jesús habla que se añadirá más de lo que oís. Déjenme repetir esto. Jesús está hablando de que se añadirá más de lo que oís. Por eso al que tiene, es decir, al que oye, se le dará más. ¿Cómo sabemos que Jesús está hablando esto? Porque miren cómo inicia el texto. Versículo 23. Miren cómo inicia el texto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si alguno presta atención, escuche. ¿Se dan cuenta? Si el servicio a Dios es fructífero, Dios añadirá más. En contraste, amados hermanos, con la pereza, que a pesar de que oye, no atiende.
no usa lo que Dios le ha dado y por lógica no da fruto. Así que lo poco que tiene le es quitado. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí en Marcos capítulo 4, versículos 23 al 25. Para corroborarlo, amados hermanos, vamos a ver que Jesús usa esta enseñanza en otros pasajes de la Biblia. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice la escritura: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora quiero que noten cómo se relaciona esto con la enseñanza de Marcos. Vean el siguiente versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, nosotros somos pámpanos limpios para llevar más fruto. ¿Qué nos limpió? La palabra de Dios. Es el mismo contexto que Marcos 4. Se recibe la palabra para dar fruto. Aquí la palabra nos limpia para dar fruto. ¿Se dan cuenta? Esto lo podemos ver también, amados hermanos, en la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5, al otro le dio 1. El que le dio 10 los trabajó y dio 10 más. El que le dio 5 los trabajó y dio 5 más. Al que le dio 1 no lo trabajó, sino que lo escondió. Ahí está la enseñanza, que es lo mismo que está diciendo Marcos 4, 22 y 23. Perdón, 23 al 25. Eso que recibió fue y lo escondió y le dijo a su señor: es que yo conozco que tú eres un hombre severo, que cosechas donde no sembraste y tomas lo que tú no trabajaste. Y le dice el señor: siervo malo y negligente, lo hubieras metido al banco para que mínimo me hubiera dado un interés, es decir, hubieras hecho algo con eso que se te dio. Por lo tanto, dice: quítenle lo que tiene y dénselo a aquel que sí trabajó. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús. No está hablando ni de lo económico, ni del tratar a los demás. No. Eso es otra enseñanza en el Sermón del Monte. La regla de oro es otra enseñanza. Aquí lo que Jesús está diciendo en los versículos 23 al 25 es que aquello que has recibido lo debes poner a trabajar para que dé fruto. Por eso, amados hermanos, la luz debe de dar fruto. Dios en su misericordia nos ha alumbrado con su palabra y debemos reconocer, y de manera personal yo reconozco que muchas veces no hago buen uso de ella. A veces ocultamos las verdades que dice la Biblia para evitar que las personas se sientan mal o se enojen. Amados hermanos, en este momento lo que más necesita la iglesia, lo que más necesita las personas que nos rodean, hablando de familiares, personas cercanas, y lo que más necesitan las personas no tan cercanas, es decir, vecinos, es la palabra de Dios. Debemos comprometernos con Dios, amada iglesia, de hoy en adelante a predicar su palabra fielmente, aunque esto traiga consecuencias. Debo de comprometerme a predicar su palabra de tal manera que haya fruto, amados hermanos. Nos hemos puesto a pensar cuántas personas al día mueren y se están yendo sin Cristo.
hablando de vecinos, amigos, familiares. Hoy en día las estadísticas de mortalidad a causa de la pandemia en México son muy altísimas. Y a ese grado de cantidad, amados hermanos, son los que se van sin Cristo. ¿Por qué? Porque la luz está escondida debajo de la cama y tiene encima el almud. No, amada iglesia, salgámonos de ahí. Salgámonos de ahí. No contristemos al Espíritu Santo, sino vamos a llenarnos de su palabra de tal manera que Él nos controle, podamos enseñar lo que se nos ha enseñado, podamos predicar la palabra de Dios, pueda ser un hecho visible en nuestra vida y que se rindan frutos. Amados hermanos, tenemos que ir, predicar, que nos escuchen y crean. Esa es la mayor y principal necesidad que tienen las personas hoy en día. Así que, luz del mundo, ¿qué haremos? ¿Seguiremos escondidos o empezaremos a alumbrar? Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos dio de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque nos viene a recordar la obra, Señor, lo que usted ha depositado en nuestras manos. Le rogamos, Señor, que podamos hacerlo, Señor. Hay mucha necesidad en las personas, pero la mayor necesidad que tienen es escucharlo a usted. Por eso le rogamos, Padre, que nosotros podamos ser ese medio, ese vínculo por el cual ellos escuchen de su evangelio, que escuchen de la salvación, que escuchen del amor, que escuchen del perdón, que escuchen del vivir con usted, Padre, en la vida eterna, y podamos rendir fruto. Porque se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.